las personas que están viendo el video. En este voy a tratar los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas y cómo resolverlos. Bueno, básicamente, como vemos en el cuadro en amarillo, para resolver un sistema tenemos varios métodos. El método de igualación, sustitución, suma y resta, graficación, matrices, determinantes, entre otros. Pero vamos a ver básicamente esos primeros cuatro. ¿Qué es un sistema de ecuaciones? Bueno, un sistema de ecuaciones es una expresión como esta que está apareciendo acá en pantalla. ¿Qué características tiene esta expresión? Bueno, básicamente son dos ecuaciones, fíjese. Tengo una primera ecuación arriba y una segunda ecuación abajo. ¿Qué otra característica tiene? Bueno, que por lo general tiene dos incógnitas, o sea, en este sistema me van a aparecer una X y una Y, o bien otras dos variables diferentes, pero siempre dos variables diferentes. Ok, ¿a qué me refiero? Que puede ser A y B, por ejemplo, o C y D, o como en este caso, ¿verdad? Que tenemos una X y una Y. Entonces, básicamente en este sistema de ecuaciones vamos a tener dos líneas, o sea, dos ecuaciones, dos igualdades, fíjense, y vamos a tener involucradas dos letras, en este caso X y Y. Entonces, vamos a ver ¿de qué se trata esto de acá? Entonces vamos a empezar con ese primer ejercicio. Tenemos 5x más 3y. Voy a reescribirlo por aquí abajo. O voy a traérmelo, vamos a ver, vamos a escribirlo por aquí. Y vamos a resolver con el primero de los métodos. Entonces, en este sistema de ecuaciones, por el modo de igualación. Entonces, fíjese que el primer paso que dice que debo hacer es que debo despejar la misma variable en ambas ecuaciones. Entonces, voy a escribir por aquí, paso número 1, y me voy a dedicar a despejar la misma variable en ambas ecuaciones. Entonces, yo voy a decir que voy a despejar la X. Se puede despejar la Y también, pero yo voy a despejar la X. Entonces, en la primera ecuación voy a despejar la X. Tendríamos 5x más 3y igual a menos 3. Entonces, dejo el 5x y voy a pasar ese 3y al otro lado a restar. Entonces, dejo el menos 3 que estaba en la parte derecha y paso a restar el 3y. Ahora, para tener la x despejada, paso el 5 a dividir. Entonces, me quedaría menos 3x menos 3y entre 5. Entonces, en la primera ecuación ya despejé la x. ¿Qué voy a hacer en la segunda ecuación? Voy a despejar x igual. Entonces, voy a escribir toda la ecuación, vamos a ver. Menos 4x más 2y igual a 20. Y paso el 2y al otro lado a restar. Entonces el 20 se queda de este lado, en la parte derecha. Paso a restar el 2y. Muy bien, en el último paso, el menos 4 que multiplica la x, pasa a dividir. Entonces 20 menos 2y entre menos 4. Entonces fíjese que en el paso número 1 despeje la misma ecuación en ambas ecuaciones. Perdón, despeje la misma variable en ambas ecuaciones, que es lo que dice el paso número 1. Ahora, lo siguiente que debo hacer en el paso número 2 es igualar. O sea, esto como esta ecuación es x, fíjese, y esta también es x, quiere decir que ambas son la misma. Por tanto, yo puedo decir que esta parte que estoy subrayando es igual que esta otra parte. ¿Por qué? Porque las dos son iguales a x, o sea, son la misma cosa. Entonces voy a escribir menos 3 menos 3y entre 5, que básicamente es esta primera que tenemos acá. Y eso tiene que ser igual a esta otra cosa que tenemos por acá. Entonces, 20 menos 2y entre menos 4.
Fíjese que ya ahí satisfice el punto número 2. El punto número 3 dice que despeje la variable que se le presenta. Entonces, fíjese que en esta última expresión, la única variable que tengo allí es la y. Entonces, voy a tener que despejar la y aquí. Muy bien, me doy cuenta que este 5 y este 4 están dividiendo, entonces puedo multiplicar en x, o sea, puedo pasar a multiplicar ambas al lado opuesto. Es decir, este menos 4 va a venir a multiplicar de este lado y este menos 5 que está dividiendo va a venir a multiplicar de ese otro lado. Muy bien, esto me quedaría de la siguiente manera. El menos 4 multiplicando a menos 3 menos 3y. Y del otro lado el 5. El 5 multiplicando al 20 menos 2y. Debo escribir esos dos paréntesis, ¿verdad? Porque el 5 y el menos 4, cuando pasan al otro lado a multiplicar, deben pasar a multiplicar todo lo que esté del otro lado. ¿Por qué? Porque estaban dividiendo todo. Muy bien. Una vez que tengo esto, debo aplicar la propiedad distributiva del producto respecto a la cima. Es decir, el menos 4 multiplica al menos 3 y al menos 3y. El 5 hace lo mismo. 5 por 20 y 5 por menos 2y. Entonces, esto me quedaría de la siguiente manera. Menos 4 por menos 3, eso lo puede hacer usted en la calculadora, verificarlo, hágale pausa y verifique los resultados. Menos 4 por menos 3, eso me va a dar 12. Ahora, menos 4 por menos 3y me va a dar 12 positivo, o sea, 12y, o sea, más 12y. Del otro lado, 5 por 20 me va a dar 100. Y ahora 5 por menos 2y me va a dar menos 10. Y que no se me olvide la y. Una vez que tengo esto, voy a pasar todo lo que tenga y de un lado y lo que no tenga y del otro. Entonces, este 12y lo voy a dejar en la parte izquierda. Ahora, fíjese que este menos 10y está negativo. Entonces, por esa razón, lo voy a pasar positivo al otro lado. Entonces, esto va a ser más 10y. Igualado a. Ahora, en la parte derecha, tenemos este 100 que se va a mantener en la parte derecha. Luego, este 12 de acá, que está en la parte izquierda, lo voy a pasar a restar. Entonces me va a quedar menos 12. Una vez que tengo esto, resuelvo 12y más 10y, eso me va a dar 22y. Y 100 menos 12 me va a quedar 88. Yo le recomiendo que haga un trabajo paralelo usted junto con su calculadora. Entonces finalmente ese 22 que multiplica la y va a pasar a dividir. Entonces me va a quedar y igual. El 88 que estaba en la parte derecha lo mantengo. Y el 22 que pasó a dividir justo debajo del 88. Si yo hago esa división, me va a quedar 4. Y igual a 4. Entonces fíjese que aquí ya satisfice el paso número 3 en la resolución. Fíjese, el paso número 3 despeje la variable que se le presentaba, que era la y en este caso. Ahora, ese valor de y que acabo de obtener dice que la sustituya en cualquiera de las ecuaciones. ¿En cuáles ecuaciones? Ya me di cuenta de que y me dio 4 en el paso número 3, ¿verdad? El valor de y es 4, entonces yo voy a venir y lo voy a sustituir aquí o aquí. ¿En cuál ecuación? En la que yo quiera. Yo la voy a sustituir en la primera ecuación. Muy bien. Entonces, vamos con el paso número 4.
yo voy a sustituir en la primera, que sería 5x más 3y igual a menos 3. Entonces vamos a escribirla por aquí. 5x más 3y igual a menos 3. Escribo la primera ecuación. Acuérdese que usted puede tomar cualquiera de las dos. Vamos a revisar que la haya escrito bien. 5x más 3y igual a menos 3. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer allí? Lo que voy a hacer allí es que voy a tomar este menos 4 que acabo de obtener y lo voy a sustituir en esta ecuación. Entonces, esto me va a quedar de la siguiente manera. Fíjese, el 5x se mantiene. Escribo más 3 y en lugar de la y la voy a cambiar por 4, ¿verdad? Entonces recuerde que cuando sustituyo siempre es bueno que yo lo haga acompañado de un paréntesis. Allí con el 4 igual a menos 3. Entonces este valor de y ha cambiado por el 4. Una vez que tengo esto, pues voy a despejar. Fíjese que este es lo que me dice en el paso número 5. Fíjese, en el paso número 5 sustituyen cualquiera de las ecuaciones que ya lo hice. Ahora el paso 5 es despeje la otra variable. O sea, el paso 5, fíjese, partiendo de acá, sería que despeje la otra variable, en este caso la x. Entonces voy resolviendo. Esto lo bajo 5x más. Cuando resuelvo esta parte, 3 por 4, eso me va a dar 12. Igual a menos 3. Continúo, 5x más, o de una vez, en lugar de escribir otro paso, voy a ir despejándolo. Entonces fíjese, el menos 3 de la parte derecha lo voy a mantener. Ahora este 12 que estaba sumando va a pasar a restar. Entonces vamos a escribirlo por acá. Pasa a menos 12 al otro lado. Continuando la resolución, me queda 5x. Y si hago menos 3 menos 12, en la calculadora eso me quedaría menos 15. Finalmente, el 5 que está multiplicando la x va a pasar a dividir. Entonces me va a quedar x igual a menos 15 entre 5. Resolviendo menos 15 entre 5 en la calculadora me doy cuenta de que me va a quedar menos 3. Menos 3 va a ser la solución de este sistema. Perdón, la solución de x, no del sistema. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que yo he resuelto? Lo que yo he resuelto es que en ese sistema de ecuaciones, x debe valer menos 3 y y debe valer 4. Por tanto, la solución, vea que aquí ya voy a escribir la solución, es un par ordenado. Y va a tener que ser menos 3,4, o sea, es un par ordenado. Recordemos que en un par ordenado la primera componente es la x y la segunda componente es la y. Tal y como lo obtuve aquí, fíjese. Aquí obtuve que x es menos 3, por eso lo puse de primero en el par ordenado. Y aquí obtuve que y es 4, por eso lo puse de segundo en el par ordenado. Muy bien, pero ¿qué quiere dar a entender esto? ¿Qué es esta solución? Entonces, recordemos nuestro sistema de ecuaciones original. Nuestro sistema era este de acá. Vamos a traérmelo, vamos a moverlo. Ok, este es nuestro sistema original. Entonces vamos a ver cómo interpreto yo esa solución y por qué me está dando así. Muy bien, resulta que si la solución es menos 3,4, eso quiere decir que yo voy a sustituir el menos 3 y el 4 ahí en x y va a satisfacer ambas ecuaciones. Entonces veámoslo, hagámoslo. Fíjese que aquí dice que la primera ecuación es
5x, ¿no? Entonces voy a escribir el 5 y en lugar de la x voy a poner la solución. ¿Cuánto me dio la x como solución? Claro, fíjese, aquí lo tengo. En la parte izquierda es menos 3, entonces lo voy a sustituir. Menos 3. Más. Lo siguiente que tengo acá es el 3y. Entonces voy a escribir el 3 y la y la voy a cambiar. ¿Cuánto me dio y como solución? Claro, aquí lo tenía, fíjese, es 4. Entonces lo voy a cambiar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ver cuánto me da eso. Eso, si yo lo meto en la calculadora, debe darme el menos 3 que estoy obteniendo aquí, que estoy encerrando en este momento, este. Entonces vamos a ver si eso me da el menos 3 que yo ando buscando. Fíjese, hagámoslo. 5, paréntesis, menos 3, más 3, paréntesis, 4, cierro, y la aprieto la tecla igual, y resulta que me da menos 3. Entonces voy escribiéndola acá. Muy bien, vamos a hacer lo mismo, pero con la ecuación de abajo. Vamos a hacerlo, fíjese. En la ecuación de abajo tenemos menos 4x, ¿verdad? Entonces, en lugar de la x, voy a ponerle el paréntesis. ¿Cuánto valía x como solución? Ahí está, fíjese, menos 3, entonces lo voy a sustituir. Luego más, me dice el 2y, ¿verdad? Entonces voy a escribir el 2, abro el paréntesis y voy a sustituir por y. ¿Cuánto vale y? En la solución, 4. Entonces, si yo meto eso en la calculadora, eso me debería dar 20. Vamos a comprobarlo. Muy bien, vamos a hacerlo por aquí. Entonces, vamos a ver, menos 4, paréntesis, menos 3, más 2, paréntesis, 4, tecla igual, 20. Entonces, quiere decir que ese par ordenado, eso que yo obtuve allí, me satisface las dos ecuaciones, o sea, hace que las dos ecuaciones del sistema sean verdaderas, o de la solución que tenemos en la parte derecha. Muy bien. Ahora voy a resolver este mismo sistema de ecuaciones, pero con otro método. Vamos a hacerlo. ¿Ok? Vamos a hacerlo ahora por el método de sustitución. Entonces, el mismo sistema por el método de sustitución. El primer paso, para hacerlo por ese método, dice que despeje cualquier variable en la primera ecuación. Muy bien, entonces, para hacerlo diferente, en esa primera ecuación vamos a escribirla. Tenemos 5x más 3y igual a menos 3. Entonces, en esa primera ecuación vamos a despejar, dice que cualquier variable. Entonces, para hacer algo diferente, voy a despejar la y. Entonces, en este caso, el 3y se va a mantener en la parte izquierda. Y el 5x, que estaba en la parte izquierda, pasa a restar a la parte derecha. Fíjese, este menos 3 se mantiene en la parte derecha y el 5x que pasa a restar. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es que el 3 que está multiplicando la y pasa a dividir todo del otro lado. Entonces va a quedar la y solita, el menos 3 menos el 5x, entre el 3 que estaba multiplicando a la y. Entonces fíjese que ya logré despejar una variable de la primera ecuación. Paso 1, listo. Dice ahora, el paso 2 es que sustituya en la segunda ecuación. Entonces, fíjese que yo ya aquí encontré un valor de y. ¿Lo vemos? Esto es lo que vale y. ¿Qué es lo que voy a hacer con este valor de y? Este valor de y voy a sustituirlo en la segunda ecuación. Entonces voy a escribir por acá abajo la segunda ecuación para tener orden. Entonces la segunda ecuación es menos 4x más 2y igual a 20. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con ese valor de y? O sea, toda esta parte de aquí, como esto es y, lo voy a llegar y lo voy a sustituir ahí
a donde está la y en la segunda ecuación, donde acabo de poner la flechita. ¿Cómo me va a quedar eso? Vamos a hacerlo. Me va a quedar menos 4, voy a cambiarle el color. Me va a quedar menos 4x más 2 y viene la y, ¿verdad? Entonces pongo un paréntesis y ¿a quién voy a meter allí? A todo esto que acabo de señalar en el círculo rojo. ¿Por qué? Porque eso es el valor de y. ¿Por qué? Porque lo despejé en el primer paso. Entonces, esto me quedaría menos 3 menos 5x entre 3, cierro el paréntesis, fíjese, y continúo copiando acá la ecuación, ¿verdad? Entonces, pongo la igualdad y el 20. Fíjese que ahí acabo de sustituir. O sea, el paso 2 listo. Vamos con el paso 3, dice que despeje la variable que se le presenta. Entonces, en este caso de acá, la variable que se me presenta en este último paso es la x. Entonces, eso es lo que yo debo despejar como paso número 3. Entonces, voy acá, voy escribiendo menos 4x más, y ahora aplico la propiedad distributiva. El 2 por el menos 3 y el 2 por el 5x. Entonces, eso le recomiendo que lo vaya haciendo usted con su calculadora. 2 por menos 3, eso me da menos 6. Vamos a hacerlo con azul. Eso me daría menos 6. 2 por menos 5x me va a dar menos 10. X, no se le olvide la X. Y todo eso debe estar montado sobre un 3. Y esto igual a 20. Muy bien. Ahora voy a continuar despejando. Acuérdense que necesitamos el valor de X finalmente, ¿verdad? Entonces escribo menos 4x más. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a separar esta fracción. Entonces voy a hacer menos 6 entre 3 y menos 10x entre 3. O sea, separo esa fracción. Esto me quedaría menos 6 tercios menos 10x tercios igual a 20. Muy bien. Es fácil ver, ¿verdad? Que menos 6 tercios, o sea, esta cosa de acá, si lo meto en la calculadora, menos 6 tercios, eso me va a dar menos 2. Entonces voy a ir cambiándolo aquí por un menos 2 de una sola vez. Entonces escribimos acá menos 2. Una vez que tengo esto, recuerde, todo lo que tiene X lo dejo de un lado y lo que no tiene X va para el otro lado. Muy bien, entonces, este menos 4 lo dejo en la parte izquierda, menos 4x. Este menos 10x tercios se queda acá también, igual en la parte izquierda. Pongo la igualdad y ahora voy con este 20. Este 20 que estaba en la parte derecha no se ha movido, entonces se debe mantener con su signo. ¿Quién sí se va a mover? Claro, el que se va a mover es este menos 2. Como está negativo, o sea, restando o negativo, como quieras verlo, va a pasar a sumar. Entonces lo pasamos a sumar. Más 2. Muy bien. Ahora, en esta parte derecha, izquierda, debo hacer menos 4 menos 10 tercios. Eso lo podemos hacer con la calculadora. Menos 4 menos 10 tercios. Tecla igual. Esto me va a dar menos 22 tercios. Entonces, menos 22 tercios. Y que no se me olvide ponerle la X, ¿verdad? Porque los dos términos anteriores tenían X. Entonces, mantengo las letras con los exponentes. Ahora, finalmente, 20 más 22, 20 más 2, eso me va a dar 22. Muy bien, ahora como paso final, para despejar la X, yo me doy cuenta que ese menos 22 tercios está multiplicando, o sea, es una fracción multiplicando la X. Por tal razón voy a dejar la X solita, el 22 de la parte derecha queda igual, no se ha movido, y aquí abajo voy a llegar y voy a escribir
la fraccioncita menos 22 tercios. Okay, vamos a mejorar esa. Menos 22 tercios. ¿Cómo metemos eso en la calculadora? Fíjese. Lo primero, metemos una fracción. Arriba ponemos el 22. Bajo el cursor. Y abajo voy a meter otra fracción. Y escribo menos 22 tercios, tecla igual. Y eso me va a dar menos 3. O sea, x vale menos 3. Y ya he despejado la x. O sea, el paso 3 listo. Vamos a ver el paso 4. Dice, sustituye en la primera ecuación. Entonces, este valor de x que acabo de obtener, verá que era el menos 3. Ese. Vamos a subrayarlo. Este voy a llegar y lo voy a sustituir en la primera ecuación, que era esta de acá, ¿verdad? 5x más 3y igual a menos 3. Entonces vamos a hacerlo. Voy a escribir esa primera ecuación. 5x más 3y igual a menos 3. Este sería el paso 4, ¿verdad? 5x más 3y igual a menos 3. Reviso que lo haya escrito correcto. Entonces, en el paso 4, debo sustituir el valor de x, ese que está en rojo, en la primera ecuación. Entonces, vamos a hacerlo. Acuérdense que escribo el 5 y en lugar de la x voy con un paréntesis y adentro el menos 3. Continúo más 3y igual a menos 3. Una vez que tengo todo eso, fíjese, como paso número 5, arriba me va a decir que despeje la variable que se me presenta. O sea, ¿cuál variable me quedó allí? La y. Entonces voy a despejarla. Y comprobemos que eso es lo que me va a decir el paso número 5. Fíjese, despeje la otra variable. Entonces vamos a hacerlo. Fíjese, cuando yo meto en la calculadora 5 por menos 3, eso me va a quedar menos 15. Compruébelo. Más 3y igual a menos 3. Ahora, este menos 15 tiene que pasar a sumar del otro lado. ¿Por qué? Porque está negativo. Entonces, el 3y se mantiene. El menos 3 que estaba en la parte derecha lo mantengo y le paso a sumar el 15 que estaba negativo del otro lado. O sea, más 15. Entonces me va a quedar 3y igual a... Si resuelvo menos 3 más 15, eso me va a quedar 12. Y ahora finalmente, el 3 que multiplica la y pasa a dividir. Entonces me va a quedar 12 entre 3. Resolviendo eso me va a quedar de que y vale 4. Entonces, este sería el otro resultado. Escribiendo las dos respuestas, fíjese, debo escribirla como un conjunto solución, ¿verdad? El conjunto solución sería un par ordenado que x vale menos 3 y y vale 4. Llegué a la misma respuesta del primer ejercicio con un procedimiento ligeramente diferente. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver la misma ecuación, pero por otro método. El tercer método es el de suma y resta. Vamos a hacerlo. Entonces, para resolver esto, yo lo que me voy a fijar, voy a acomodar, bueno, es más, aquí no ocupamos ni acomodar nada. Aquí simplemente nos vamos a fijar en una variable. En este caso yo me voy a fijar en la variable x. Y pregunto, ¿cuál es el numerito que multiplica la x? O el coeficiente de x, en este caso sería el 5, en la primera ecuación. Y en la segunda, ¿cuál sería? Sería 4. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Fíjese, voy a reescribir la ecuación, el sistema, perdón.
de la siguiente manera. 5x más 3y igual a menos 3. Y la segunda sería menos 4x más 2y igual a 20. Entonces, en este paso me voy a fijar en el primer coeficiente, ¿verdad?, de la x, que sería ese 5. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como el 5 es de la x de la primera ecuación, entonces este 5 de acá, como está en la primera fila, ¿verdad? O sea, en la primera ecuación, ese 5 lo voy a venir y voy a multiplicarlo acá a toda la ecuación, por decirlo así. Ahora, este 4 que estaba acá y es de la segunda ecuación, entonces como está en la segunda fila, va a venir a multiplicar la primera fila. Ahí. ¿Ok? Entonces vamos a escribir eso un poquito mejor. Entonces, recapitulando, el 5 de la x está en la primera fila. Entonces va a venir y va a multiplicar la segunda fila. Entonces lo voy a escribir por acá. El 4 que estaba en la segunda fila va a venir y va a multiplicar la primera fila. O sea, como que se intercambian. Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo siguiente que voy a hacer es que este menos 4, este de acá, va a multiplicar a todos los términos de esa ecuación. O sea, voy a hacer menos 4 por 5. Vamos haciéndolo en la calculadora. Menos 4 por 5, eso me da menos 20. ¿Verdad? Menos 4 por 5 menos 20 y no se me olvide la x. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es el menos 4 por el 3. Eso me va a dar menos 12. Menos 12 y que no se me olvide la y. Escribo la igualdad. Y ahora voy a hacer el menos 4 multiplicado por el menos 3. Eso me va a dar 12 positivo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con la segunda línea? Lo mismo, pero ahora multiplicando por 5. Entonces, el 5 va a ir multiplicado por el menos 4. Entonces, 5 por menos 4, eso me va a dar menos 20. Ahora, 5 por 2, eso me va a dar 10. Entonces, escribo el 10 y no se me olvide la letra, ¿verdad? Y finalmente, el 5 por el 20, eso me va a dar un 100. ¿De qué se trata esto? Una vez que yo he hecho esto, yo lo que necesito es que alguna de las dos variables se cancelen. Si yo me doy cuenta, las x, o sea, el coeficiente de las x, es decir, esta parte me quedó igual. El menos 20x y el menos 20x quedaron igual. Quiere decir que si yo las resto, entonces se me van a eliminar las x. Fíjese. ¿Qué pasaría si yo resto? Vamos a hacerlo aquí con un color en verde. Es decir, voy a restar estas dos, o sea, término a término. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago menos 20 menos menos 20? Hagámoslo en la calculadora. Fíjese, tengo un menos 20. Escribo un menos 20. Le resto el 20x de abajo. O sea, le resto el menos 20x. Eso me va a quedar 0x. Ok. Entonces, haciéndole esto, me quedaría 0x. ¿Por qué decidí restar? Porque me quedaban exactamente iguales los términos. Entonces, si un término lo tengo arriba y le resto exactamente el mismo término abajo, se me va a anular la x. Y eso es lo que yo quiero. Lo que yo necesito es anular la x. Muy bien. Ahora, fíjese en los segundos términos. Fíjese que
aquí yo tengo un menos 12y y le voy a restar, fíjese, le resto, ¿verdad? Por lo que acabo de poner acá en el circulito en verde, le voy a restar el 10 positivo. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Debería escribir menos 12 menos 10. ¿Ok? Repito, el menos 12 que tengo arriba le resto el 10 que tengo abajo. Entonces, eso me quedaría menos 22. Entonces, lo voy escribiendo aquí, menos 22y. Entonces, menos 22, vamos a hacerlo con azul. Menos 22y. Pongo la tecla igual, escribo el signo igual y hago los terceros términos, o sea, los miembros derechos. Entonces me quedaría 12 menos el 100. Esto me quedaría menos 88. ¿Ok? Fíjese que el 0x, como ya se eliminó, o sea, el 0x, el 0 va a absorber la letra, o sea, la va a eliminar. Entonces la puedo quitar de aquí de una sola vez. Entonces una vez que tengo esto, yo me doy cuenta que ese menos 22 va a pasar al otro lado a dividir. ¿Por qué? Porque está multiplicando a la y. Entonces el menos 88 se mantiene y abajo quedaría menos 22. ¿Qué pasaría cuando yo resuelvo menos 88 entre menos 22? Eso me va a quedar 4 como solución. Y una vez que ya me sé el valor de y, que va a ser 4, voy a venir y lo voy a sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales. ¿En cuál? En la que usted quiera. En este caso, y yo la voy a sustituir aquí en la segunda. Entonces, voy a reescribir esa segunda. A ver, voy a escribirla por aquí. Menos 4x más 2y igual a 20. Menos 4x más 2y igual 20. Si está correctamente escrito, entonces la sustituyo en la segunda. ¿Por qué? Sin ninguna razón, lo pude haber hecho en la primera también. Ok, entonces simplemente este valor de y que está ahí en rojo, la voy a cambiar en esta ecuación. Entonces me quedaría menos 4x más 2, abro paréntesis, escribo la y, que es 4, igual a 20. Y resuelvo. Menos 4x más 2 por 4 me va a dar 8, igual a 20. Y voy a despejar la x en ese caso. Entonces fíjese que este 8 de acá va a pasar a restar al otro lado. Entonces me quedaría menos 4x igual a 20 menos 8. Continúo, me quedaría menos 4x igual 20 menos 8, eso me va a dar 12. Y finalmente me doy cuenta que este menos 4 de acá está multiplicando a la x. Entonces debe pasar a dividir al 12. Entonces me quedaría 12 entre menos 4. Resolviendo esto en la calculadora me quedaría que x vale menos 3. De nuevo, estoy obteniendo como resultado que x vale menos 3 y y vale 4. Menos 3,4. Muy bien. Ahora voy a resolver exactamente la misma ecuación, pero por otro método, que va a ser el método de graficación. Ok. Entonces voy a traérmelo por acá. ¿Y de qué se trata esto? Esto se trata de graficar. Yo me doy cuenta que ambas líneas son funciones lineales, o sea, son rectas. Entonces lo que voy a hacer es que si esta primera línea de acá es una recta, o sea, una función lineal, voy a dibujarla en un sistema de coordenadas, igual con la segunda. Entonces,
le voy a dejar por acá el video de cómo se grafican rectas para que agilicemos el proceso. Muy bien, entonces tenemos la primera recta que va a ser 5x más 3y igual a menos 3. Entonces lo que yo voy a hacer es que como esto es una función lineal, bueno, una recta, entonces lo que yo voy a hacer es despejar la y, ok, que ya lo he hecho en varias ocasiones, entonces voy a escribir acá de una vez esto despejado. Entonces esto me quedaría y igual menos 3 menos 5x entre 3. Yo le recomiendo que vea este despeje porque ya lo hice con anterioridad, entonces voy a ahorrar tiempo. Entonces, esta sería la y despejada. Recordemos que si yo quiero ver esto como una función lineal, yo tengo que determinar cuánto vale la m y cuánto vale la b. Entonces, dicho esto, yo puedo separar esta fracción en dos. Entonces me quedaría el menos 3 entre 3 menos 5x entre 3. O sea, básicamente hacer esta división acá. Separar esa fracción en dos fracciones con el mismo denominador. Entonces, dicho esto, yo me doy cuenta de que la m es esta que está aquí en rojo. Es el que multiplica la x en este caso, menos 5 tercios. ¿Y la b cuál sería? Sería menos 3 tercios. Observe lo siguiente, que si yo meto menos 3 tercios en la calculadora, eso me va a dar 1. Compruébelo. Esta fracción que voy a borrar, fíjese, menos 3 tercios, esta de acá, eso es lo mismo que tener menos 1, ¿verdad? Menos 3 tercios, lo metes en la calculadora, da menos 1. Que dicho sea de paso, se viene a ser el mismo valor de b. Muy bien, una vez que tengo esto, voy a calcular las intersecciones de esta función con el eje x y con el eje y. Entonces recordemos, la intersección con el eje x es la formulita menos b entre m, 0. Entonces escribo el menos de la fórmula, dejo el espacio para la b y para la m abajo también y pongo el coma 0. Entonces, ¿cuánto vale b? B vale menos 1. Fíjese, aquí está. Entonces este lo meto aquí arriba. ¿Cuánto vale la m? Valdría menos 5 tercios. Entonces lo meto aquí abajo. Y resuelvo esto en la calculadora. Muy bien. Esto me quedaría menos 3 quintos. Menos 3 quintos. Coma 0. Voy a verificarlo. Igual en la calculadora para estar completamente seguro. Entonces vamos a ver. Metemos fracción. Menos 1. Y en la parte de abajo vamos a meter otra fracción que diga menos 5 tercios. Igual a menos 3 quintos, correcto. Muy bien. Una vez que tengo esto, voy a calcular la intersección con y. Pero recordemos que la intersección con y era el punto 0, b, esa era fácil. Entonces sería 0, menos 1. Ya tengo las dos intersecciones con el eje x. Una vez que yo tenía las dos intersecciones con el eje x, recuerde que esto lo hacía en un sistema de coordenadas. Entonces, vamos a graficar esas dos intersecciones. Menos 3 quintos, 0. O sea, la intersección con x lo voy a meter acá y vea que la computadora me lo va a hacer fácil. Entonces, menos 3 quintos. A ver, menos 3. Vamos a ponerle la fracción. Menos 3 quintos, 0. Y vea
que ella inmediatamente ya me puso el puntico donde debe ir. Quiere decir que esa primera gráfica, o sea, primera recta va a pasar por ahí, por ese punto A. Muy bien, ya he graficado esta primera intersección. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a graficar la intersección con Y, que sería el 0, menos 1. Entonces, 0, menos 1. Voy a hacerlo por acá. 0, menos 1. Y vea que ya me graficó aquí el punto B. Entonces, como ya tengo las dos intersecciones, lo que resta es hacer la recta. La recta sería la que pasa por A y por B. Entonces, fíjese que esa recta que acabo de dibujar sería toda la primera línea. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Tomé la primera línea, la despejé, ¿verdad? Para poder saber la pendiente y el valor de B. Una vez que sé la pendiente y el valor de B, ya puedo calcular las intersecciones en X y en Y. Con las intersecciones, tal y como lo describí aquí, ¿verdad? Esos dos puntitos en azul, es que yo puedo trazar la línea que corresponde a la gráfica. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo mismo, pero con la segunda ecuación. Atentos. Ok, vamos a limpiar un poco la pizarra y vamos a proceder exactamente con el mismo procedimiento para la segunda ecuación. Ok, vamos a borrar por aquí. Muy bien. Entonces, hacemos lo mismo con la segunda ecuación. La escribimos. Debo despejar Y, ¿para qué? Para poder saber quién es la M y quién es la B. Entonces, el 2Y queda de este lado, el 20 de este lado y el menos 4X que estaba en la parte izquierda pasa a sumar. ¿Ok? Finalmente, el 2 que queda multiplicando aquí de este lado va a pasar a dividir. Entonces, Y igual a 20 más 4X pasa a dividir. Muy bien. Ahora, teniendo esto, recuerde que vamos a separar esta fracción. El 20 con el 2 de abajo y el 4X también con el 2 de abajo. Esto me quedaría Y igual 20 entre 2 más 4X entre 2. Esto lo podemos mejorar más aún. Yo me doy cuenta que este 20 medios de acá, si lo meto en la calculadora, eso me da 10. O sea, 20 entre 2 es 10. Entonces cambiémoslo por un 10. O sea, simplifiquemos. Ahora, fíjese que este 4 entre 2 me da 2. Entonces, en lugar de eso voy a escribir un 2, un 2x. Entonces, más 2x. Una vez que tengo esto, yo sé que la pendiente de esta recta va a ser el 2. ¿Por qué? Porque es el número que multiplica la x, o sea, este 2 de allí. ¿Cuál va a ser el b? El término constante, o sea, el que no tiene letra, o sea, 10. Sabiendo quién es m y quién es b, yo ya puedo calcular las intersecciones con x y con y. Entonces, la intersección con x es la formulita menos b entre m, 0. Entonces, escribo el menos de la fórmula y ahora le dejo espacio para la b, espacio para la m y le pongo el 0. ¿Cuál es la b? Claro, 10. ¿Cuál es la m? 2. Meto toda esta parte que estoy señalando en verde en la calculadora. Menos 10 entre 2, eso está sencillo. Eso me va a dar menos 5. Lo puede comprobar.
menos 5,0. La intersección con Y. La intersección con Y es el punto 0,b. O sea, es el punto 0,10. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? En un plano cartesiano vamos a graficar la intersección con X y la intersección con Y. Entonces, vamos con este primer punto, este que voy a encerrar en rojo, que es la intersección con X. Menos 5,0. Entonces, venimos acá y en la misma gráfica vamos a poner el menos 5,0. Menos 5,0. Damos Enter y vea que ya me apareció aquí el puntito C. Muy bien. Ahora vamos con este otro, que es la intersección con Y, que sería el 0,10. Vamos a meterlo en la computadora. 0,10. 0,10. Enter. Y vea que este me lo está tirando. A ver. Es que acá lo que hice fue que toqué algo que no debía. Pero vea que el 0,10, vea que me lo está tirando allá arriba. En D, aquí donde está el cursor. Entonces, el 5,0 es este punto C. Y el 0,10 es este punto en D. Entonces, con esos dos puntos, yo voy a trazar una línea que pase por ellos dos, fíjese. Aquí y que pase por C. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que tengo dos rectas. Si usted se da cuenta, esas dos rectas se cortan entre sí. Fíjese, ¿en dónde se cortan esas dos rectas? Vamos a ver en dónde se cortan. Lo voy a poner acá. Se cortan justamente ahí en el punto E. Fíjese, el punto E es el punto de intersección o de corte de esas dos rectas y veamos a ver cuáles las coordenadas de ese punto. Si usted se da cuenta, este punto E, si lo proyecto sobre el eje X, llega aquí a ¿dónde? A menos 3. Fíjese. Vamos a hacerlo. Y si lo proyecto sobre el eje Y, llega aquí a ¿dónde? Al 4. O sea, quiere decir que este punto E es el punto menos 3,4. Ok, vamos a verlo, fíjese. Desde aquí hasta aquí, fíjese hasta dónde llega el E. Si lo proyecto sobre el eje X, fíjese, llega hasta el menos 3. Y si ese punto E lo proyecto sobre el eje Y, llega al 4. O sea, quiere decir que esa intersección en X es menos 3 y en Y vale 4. O sea, es el punto menos 3,4. Ok, vamos a escribirlo por acá. Entonces, la intersección de ambas rectas sería el menos 3,4. Esa intersección de las dos rectas. Y no es cierto que ese ha venido siendo la solución del mismo sistema todas las veces en que lo he resuelto. Fíjese. Acá, menos 3,4. Entonces quiere decir que esto que acabamos de hacer con las rectas, eso vendría a ser una interpretación geométrica de lo que es un sistema de ecuaciones. O sea, básicamente un sistema de ecuaciones, la solución es el punto de intersección de las dos rectas. Muy bien. Finalmente vamos a aprender a hacer este mismo sistema, pero por medio de la calculadora. Muy bien. Con la calculadora va a ser sumamente sencillo. Para ello, vamos a borrar lo que tenemos acá. Y para ello vamos a utilizar el modo 5,1. Y vea que me pide A, B y C. Entonces, en la calculadora siempre vamos a tener que ingresar los datos ordenados, así en A, B y C. ¿Cuál es ese orden? Entonces, el A, X más el BY igual al C. El A2X más el B2Y
igual al C2. Si quiero le voy a poner aquí el A1 para distinguirlo, el B1 y el C1. Es decir, que yo para poder ingresar los datos en la calculadora necesito tener ordenadas las dos ecuaciones de la forma número por X más número por Y igualado a un número en la parte derecha. La segunda ecuación debe estar ordenada igual. Número por X más número por Y igual a número. Fíjese que este sistema de ecuaciones ya está ordenado. ¿Por qué? Porque tenemos número por X, o sea 5X, número por Y, o sea 3Y, igual al numerito. Y de igual manera lo de abajo. Entonces quiere decir que este está ordenado. ¿Por qué? Porque este va a ser el A1, este va a ser el B1, el C1, igual aquí. El A2, el B2 y el C2. Entonces quiere decir que a la hora que lo voy a digitar en la calculadora es nada más de meterlo en ese orden. O sea, voy a escribir 5, tecla igual, 3, tecla igual, y menos 3, tecla igual. Ok, y en la segunda línea vamos a escribir menos 4, 2 y 20. Muy bien, la tecla igual. Revisamos que hayamos, vamos a ver, acá. Muy bien, revisamos que hayamos ingresado las dos líneas de manera completa. 5, 3 menos 3, menos 4, 2 y 20. Apretamos de nuevo la tecla igual y nos va a dar la solución, fíjese. La primera solución me dice que x es menos 3 y la segunda 4. O sea, x igual menos 3 y y igual a 4. Con esto planteamos la solución, ¿verdad? Como menos 3,4. Misma solución que hemos obtenido en todas las demás métodos de solución, ¿verdad? Ok. Ahora voy a resolver el siguiente ejercicio por el método de igualación. Entonces, como primer paso dice que tenemos que despejar la misma variable en ambas ecuaciones. Yo me doy cuenta que en este sistema de ecuaciones la y ya está despejada, fíjese. Entonces quiere decir que ese primer paso, de cierta manera, ya me lo ahorro. Entonces, el primer paso, listo. Ahora vamos con el segundo paso. Como ya la y estaba despejada, entonces el segundo paso dice que hay que igualar. Entonces yo me doy cuenta que toda esta parte de acá es y, ¿verdad? Esta y toda esta parte también es y. Por tanto, esas dos cosas que acabo de encerrar en un círculo rojo deben ser la misma. Entonces, quiere decir que 2x menos 1 tiene que ser igual que menos 5x. Tiene que ser igual que menos 5x más 13. Ok, entonces ya he igualado. Luego, dice que despeje la variable que se le presenta en el paso 3. Entonces, en esta ecuación, la variable que se me presenta es la x. Entonces, voy a despejarla. Yo me doy cuenta que este 2x de la izquierda se queda allí y voy a pasar a sumarle este menos 5x. ¿Por qué? Porque está negativo. Entonces, más 5x. Escribo la igualdad. Este 13 que estaba en la parte derecha se mantiene. Y este menos 1 que está restando negativo va a pasar positivo o a sumar. Muy bien, ahora tengo que 2x más 5x, eso me va a dar 7x. Y 13 más 1, 14. Me doy cuenta que el 7 está multiplicando, va a pasar a dividir al 14. Entonces escribo 14 entre 7.
Si escribo esto me va a quedar 2, quiere decir que x va a valer 2. Vamos con nuestro paso 4, dice que sustituya ese valor de x que acabo de obtener en cualquiera de las ecuaciones. Entonces yo la voy a sustituir en la primera. Puedo hacerlo también en la segunda, pero voy a hacerlo en la primera. Entonces voy a escribir la ecuación de la primera ecuación, voy a escribirla, y igual 2x menos 1. Entonces cuarto paso, escribo la ecuación, y igual 2x menos 1. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Claro, voy a sustituir este valor de x justamente acá donde lo estoy poniendo en la flechita. Ok, entonces para ello escribo y igual 2, el paréntesis, acuérdese, y aquí voy a escribir el valor de x, que también es 2, menos 1. Sustituyo eso en la calculadora y eso me va a dar 2 por 2, 4, menos 1, me va a dar 3 inmediatamente. Entonces aquí ya encontré el valor de y. Por tanto, el conjunto solución de este sistema es el par ordenado 2,3. ¿Verdad? De nuevo, escribimos la x de primero y la y de segundo en un par ordenado. Muy bien. Voy a resolver exactamente el mismo sistema de ecuaciones. Lo voy a resolver, pero ahora mediante el método de graficación. O sea, lo que voy a hacer es que voy a graficarlo. Aquí vamos a ver en el cuarto método, allá, en el de graficación. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Cuarto método, graficación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, como ya tenemos la y despejada, entonces en cada una de las ecuaciones yo ya sé quién es m y quién es b. Entonces voy a empezar con la primera. Yo me doy cuenta que tengo y igual 2x menos 1. En este caso ya la y está despejada, entonces yo ya sé que m va a ser 2. ¿Por qué? Porque es el número que multiplica la x. ¿Cuál va a ser el b? Claro, el menos 1. Muy bien, entonces una vez que tengo esto, voy a escribir que la intersección con x es la formulita, ¿verdad? Menos b entre m, 0. Esto sería el menos de la fórmula. Escribo el b, ¿cuánto vale el b? Menos 1, ahí está. Entre el m, ¿cuánto vale la m? Claro, entre paréntesis, verá el 2, 0. ¿Qué hacemos? Metemos esta parte en la calculadora. Y esto me va a dar 1/2,0. Entonces de una vez lo escribo. 1/2,0. Para la intersección con el eje Y, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, es el punto 0, b. En este caso sería el 0, el b vale menos 1, aquí ya lo había identificado. Entonces ya tengo las dos intersecciones, que serían estos dos puntos en rojo. ¿Qué es lo que voy a hacer? En un sistema de coordenadas voy a ir a resolver todo esto de acá. Muy bien, entonces vamos a hacerlo. Vamos a limpiar el del ejercicio anterior. Muy bien. Ok, entonces vamos a escribir los dos punticos en rojo que teníamos. Muy bien, tendríamos el 1/2,0, vamos haciéndolo por acá. Un medio, coma 0. Y vea que ya me lo grafico aquí, el puntito A. Y el otro punto sería la intersección con Y, que sería el 0, menos 1. Entonces vamos haciendo los 0, menos 1. 0, menos 1. Y vea que ya tenemos tanto el punto A como el punto B. Con esos dos puntos es que yo voy a graficar, voy a hacer la recta de esa primera ecuación. Entonces, sería esta de allí. Muy bien, entonces ya tenemos graficada la primera ecuación, que sería
esta y igual 2x menos 1. Vamos a hacer el mismo procedimiento a la segunda ecuación, que sería menos 5x más 13. Entonces vamos a limpiar un poco la pizarra. Y tenemos y igual menos 5x más 13. Escribimos y igual, bueno, ya no la vamos a escribir otra vez, sino que vamos a determinar de una vez la m y la b, ¿verdad? Porque ya la y está despejada. La m va a ser menos 5, o sea, el número que multiplica el x. El b va a ser 13. Y con eso ya puedo hallar las dos intersecciones, con el eje x y con el eje y. Entonces, intersección con x sería el punto menos b, menos b entre m, 0. Entonces, esto sería menos el b, que sería 13, entre la m, que sería 5, y coma 0. Esto me quedaría menos, la m en el paso anterior era menos 5, entonces voy a hacerle la corrección acá, ¿verdad? Entonces, la m me quedaría, vamos a ver, la m, si realizo eso en la calculadora, me quedarían 13 quintos, ¿verdad? Porque los dos menos cancelan. Entonces, yo le recomiendo que usted lo haga. Resuelvo, me quedaría 13 quintos, 0. Muy bien. Y la intersección con el eje y sería el punto 0,b. O sea, el b vale 13, o sea, 0,13. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Muy sencillo, vamos a ir a graficar estos dos puntos. ¿Por qué? Porque son las intersecciones. Entonces, el primero es 13 quintos, 0. Vamos haciéndolo por aquí. 13 quintos, 0. Fíjese que ya me lo graficó. Acá es el punto C. Y el otro sería 0,13. 0,13. Y ese me lo graficó bien arriba. Vamos a verlo. Fíjese, acá está el punto D. Muy bien, entonces vean el punto D ahí sobre 13 y el otro en el punto C. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos con nuestra graficadora y vamos a trazar una línea que pase por D y por C. Yo me doy cuenta que esas dos líneas se intersecaron. Y vamos a ver en dónde es que se intersecaron. Se intersecaron ahí donde está el punto E. Entonces vamos a ir a ver cuál es ese punto E. Si yo me doy cuenta, ese punto E desde E voy a proyectar sobre el eje X, fíjese, y me llegaría a 2. Y ese punto E, si yo lo proyecto sobre el eje Y, me llegaría a 3. Entonces quiere decir que ese punto sería el punto 2,3. 2 en X, 3 en Y. Entonces voy escribiéndolo 2,3. Entonces escribo aquí que la solución sería el punto 2,3 y esto es justamente la solución que habíamos obtenido por el otro método que era el de igualación. Muy bien. Vamos a hacer este mismo sistema, pero ahora por medio de la calculadora. Entonces vamos a limpiar la pizarra. Recuerde que para yo poder ingresar esto en la calculadora, yo necesito tener acomodado el sistema de la forma número por X más número por Y igual a número. Eso en la primera ecuación. En la segunda lo mismo.
número por x más número por y igual a número. ¿Por qué? Porque así es como la calculadora me lo solicita en ese orden. Entonces yo me doy cuenta que aquí no tengo la x de primero, por decirle aquí en la primera ecuación. Entonces lo que yo voy a hacer es que este 2x lo voy a pasar aquí al otro lado a restar. ¿Ok? Entonces vamos a replantear esto. Entonces, acá lo primero que voy a hacer es que este 2x que está aquí lo paso a restar. Entonces menos 2x, el y se va a mantener en la parte izquierda. Pongo la igualdad y el menos 1, este menos 1 que estaba en la parte derecha se mantiene igual. Entonces, ¿qué fue lo que hice allí? Acomodar la primera ecuación. Acomodé la primera ecuación como número por x, tal y como estoy señalando, número por y igual al numerito. Entonces vamos a acomodar la segunda ecuación. Yo me doy cuenta que este menos 5x lo debería pasar al otro lado. ¿Para qué? Para que me quede igual número por x, número por y igual a numerito. Entonces, este 5x de acá está negativo, pasa a positivo. Entonces 5x más la y, que estaba en la parte izquierda, se mantiene. Y el 13, que estaba en la parte derecha, lo mantengo. Muy bien. Una vez que tengo esto, simplemente me vengo aquí con la calculadora. En el modo 5.1, ¿verdad? Tal y como lo veníamos planteando. Y voy a ingresar los nuevos datos en la matriz. Entonces escribo menos 2. Menos 2, tecla igual. En la y, acordémonos que aquí al frente de la y hay un 1 que se sobreentiende, igual aquí, ¿verdad? Entonces sería menos 2, 1 y menos 1 lo que debo ingresar en la calculadora en la primera línea. Menos 2, 1, menos 1, tecla igual, fíjese la primera línea ya está lista. Menos 2, 1 y menos 1, en la segunda línea debo ingresar 5, 1 y 13. Ok, tecla igual, revisamos que todo esté correcto. 2, 1 menos 1, 5, 1, 13. Aprieto la tecla igual y me dice que x vale 2 y que y vale 3. Entonces, x vale 2, y vale 3. Entonces lo escribo como un par ordenado xy, o sea 2, 3. Y he llegado también por medio de la calculadora. Muy bien, vamos a hacer este tercer ejemplo. Vamos a hacerlo por el método de sustitución. Entonces, fíjese que lo primero que nos pide este método es que despeje cualquier variable en la primera ecuación. Entonces, yo me doy cuenta que en la segunda ecuación ya la tengo despejada. Entonces, yo ya tengo y despejada. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con esta y despejada? Claro, agarrar toda esta parte de aquí que es y llegar y sustituirla aquí a donde dice y. ¿Ok? Entonces, eso sería equivalente, ¿verdad?, a darle la vuelta a este sistema. Fíjese, tengo y igual 3x más 5 y menos x más 2y igual a menos 10. Fíjese que en este caso en la primera ecuación ya tendría una variable despejada. ¿Lo ven? Entonces, con esto me ahorro ese paso. Entonces ya tengo una variable despejada. En el segundo paso dice que sustituyen la segunda ecuación. Entonces, si ya tengo esta despejada, voy a cambiarla en la segunda ecuación, aquí en lugar de la y. Entonces voy a escribir la segunda ecuación. Me quedaría menos x más 2y igual a menos 10. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a cambiar la y. Voy a cambiar la y por ¿cuál valor? Voy a cambiar la y por todo esto, ¿verdad? Que lo tenía aquí, que es esto mismo. ¿Lo ven? Que y es igual a esto. Entonces, escribo menos x más 2 y abro paréntesis. ¿Cuánto vale y? Claro, lo que está ahí en rojo. 3x más 5, cierro el paréntesis y sigo escribiendo igual a menos 10.
Una vez que tengo esto, vamos a ver qué me dice el tercer paso. Dice que despeje la variable que se le presenta. En este caso voy a despejar la x porque es la variable que tengo. Entonces, para hacer esto, voy a aplicar la propiedad distributiva del producto respecto a la suma, del producto respecto a la suma. Es decir, el 2 por el 3x y el 2 por el 5. Entonces voy escribiéndolo. El menos x lo bajo. 2 por 3x, 2 por 3, 6. Y le agrego la x. Más 2 por 5, 10. Igualado aquí a menos 10. Muy bien. Ahora, lo siguiente que debo hacer es todo lo que tenga números de un lado y lo que tenga letras del otro. Entonces yo me doy cuenta que aquí este 10 que está sumando lo voy a pasar al otro lado a restar. Muy bien. Entonces vamos a ver. Menos x más 6x igualado a el menos 10 que estaba en la parte derecha se mantiene y ahora sí, el 10 positivo que estaba en la parte izquierda pasa a negativo. Muy bien, ahora sí, resuelvo esta parte de acá. Tengo menos 1x más 6x, hago menos 1 más 6 en la calculadora y eso me va a dar 5. 5 y no se me olvide ponerle la x, igual a menos 10 en la calculadora me va a dar menos 20. El 5 está multiplicando la x, va a pasar a dividir al 20. Entonces me va a quedar menos 20 entre 5. Resuelvo eso en la calculadora y eso me va a dar como resultado menos 4. Quiere decir que ya tengo el valor de x. Muy bien. Ok, vamos. Ok, este era el paso 3, ¿verdad? Voy a numerarlo por acá. Ok, vamos ahorita por el paso 4 que dice que debo sustituir ese valor de x que acabo de obtener en la primera ecuación. Bueno, técnicamente podría ser en cualquiera de las dos ecuaciones, pero igual, hagámoslo en la primera ecuación. Vamos a hacerlo en esta de acá, en esta que voy a marcar aquí con verde. En esta, ¿verdad? Que es la misma. Entonces voy a escribir la y igual 3x más 5. Entonces y igual 3x más 5 y voy a sustituir x, ¿verdad? Este sería el paso 4. Entonces y igual 3x más 5. Entonces voy a cambiar la y por el valor de x que está ahí en rojo. Perdón, la x la voy a cambiar por el valor que está ahí en rojo. Y igual, el 3 viene la x, ¿no? Entonces le dejo su paréntesis y escribo el valor menos 4 más 5. Eso en la calculadora, ¿verdad? Me quedaría, vamos a ver, 3 por menos 4, ¿verdad? Haciendo esta multiplicación, esto me quedaría menos 12. Y menos 12 más 5, esto me quedaría menos 7. Muy bien. Muy bien, entonces tenemos el valor de x y de y. De nuevo, escribimos el conjunto solución que sería el menos 4, menos 7. Muy bien, vamos a resolver igual este mismo sistema, pero ahora vamos a hacerlo por el método de suma y resta. Entonces vamos a llevarnos este sistemita por acá. Y queremos resolverlo por el método de suma y resta. Vamos a ver cómo lo hacemos por este método. Entonces, para hacerlo, nosotros nos podríamos concentrar en el coeficiente de x. Entonces vamos a hacerlo con el coeficiente de x. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a reescribir este sistema. Vamos a escribir menos x más 2y igual a menos 10x. Y vamos a colocar aquí la igualdad del segundo y vamos a escribirlo en orden, ¿verdad? Las y debajo de las y.
Ok, vamos a ver. Muy bien, ahí tenemos la Y. Y lo que vamos a hacer es que este 3x que está acá está positivo, entonces lo voy a pasar aquí negativo. Y que me quede el 5 del otro lado. Entonces fíjese que lo que hice fue cambiar la x del otro lado. El 3x que estaba positivo pasa, que estaba negativo pasa positivo. Que le agregamos el más. Y ahora sí, vamos a pensar en lo siguiente. En este paso, ¿cuál es el coeficiente que tiene aquí la x? Claro, es el menos 1. ¿Cuál es el coeficiente de la x de acá? Claro, es el menos 3. Entonces, para resolver esto, lo que yo voy a hacer es que voy a reescribir, voy a volver a escribir exactamente el mismo sistema del paso anterior. Entonces me va a quedar menos x más 2y igual a menos 10 menos 3x más y igual a 5. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí lo que va a pasar es que este menos 1 que estaba en la primera ecuación va a venir a multiplicar a la segunda ecuación. Y este menos 3 que estaba en la segunda línea va a venir a multiplicar la primera línea. O sea, es como un cruce. Fíjese, en la primera línea, el menos 1 de la primera línea pasa a multiplicar la segunda. El menos 3 de la segunda línea pasa a multiplicar la primera. ¿Ok? Entonces vamos a ir resolviendo esto. Entonces escribimos menos 3 por el menos 1 que está ahí al frente de la x, eso me va a dar 3 positivo. O sea, 3 y no se me olvida la x. Ahora, el menos 3 viene a multiplicar el 2, eso me va a dar menos 6. O sea, menos 6 y no se me olvida la y. Escribo la igualdad y hago el menos 3 por el menos 10. Eso me va a quedar 30. Muy bien. Hago lo mismo con la segunda línea. Escribo el menos 1 por el menos 3x. Eso me va a quedar, ¿qué? Me va a quedar 3 positivo, o sea, 3x. El menos 1 por la y. Eso me va a quedar el menos y. El menos 1 por el 5 me va a quedar, pongo la igualdad, ¿verdad? Y me va a quedar menos 5. Paso una línea con ambas ecuaciones. Y ahora lo que voy a hacer es que vamos a restar. Vamos a restar del siguiente modo. Entonces, si tengo 3x, le voy a restar 3x. O sea, voy a hacer esta suma de acá, 3x menos 3x. Yo me doy cuenta que 3 menos 3 me va a quedar 0, 0x. Pero el 0 me va a absorber esa x, entonces simplemente ya no va a aparecer. Ok, en el siguiente, fíjese que me quedaría menos 6 menos menos 1. O sea, vengo aquí en la calculadora y debo hacer el menos 6, lo escribimos, menos 6, escribo el menos que está en verde ahí y después viene un menos 1, entonces escribo menos 1. Eso me daría menos 5. Menos 5 y no se me olvida la y, ¿verdad? Entonces, menos 5 y la y. Paso la igualdad y resuelvo lo que está del otro lado. En el otro lado tendría 30, el menos verde y el menos 5 que viene ahí abajo. Eso me quedaría 35. Entonces escribo 35. El menos 5, ok, ahora en esta parte el menos 5 está multiplicando la x, por tanto el menos 5 va a pasar a dividir. Entonces me quedaría y igual
35 entre menos 5. Si hago esa división en la calculadora, yo me voy a dar cuenta de que el resultado es menos 7. Entonces fíjese que ya tengo el valor de y. ¿Qué es lo que voy a hacer con ese valor de y? Claro, me lo llevo a una de las ecuaciones del comienzo y la sustituyo en cuál, en la que usted quiera. Entonces vamos a traernos una de esas dos ecuaciones. Vamos a ver cuáles eran. Voy a escribirla en la primera. Menos x más 2y igual a menos 10. Vamos a escribirla aquí. Menos x más 2y menos x más 2y igual a menos 10. Vamos a ver que no se me haya escapado algún signo. Menos x más 2y igual a menos 10. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en esa? Claro, voy a venir y voy a cambiar aquí donde dice la y. La voy a cambiar por menos 7. Entonces, escribiría menos x más 2, abro el paréntesis y ahí adentro va a ir ¿quién? La y, el menos 7. Igual a menos 10. Voy a resolver esto. Voy a despejar x. Entonces, escribo menos x y resuelvo 2 por menos 7. Eso me va a dar menos 14. Igual a menos 10 de este lado. Bajo el menos x y fíjese que este menos 14 está negativo, restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces el menos 10 lo dejo exactamente igual en la parte derecha y paso a sumarle el 14. Muy bien. Entonces aquí me quedaría menos x y de este otro lado me va a quedar 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque menos 10 más 14, eso me va a dar 4. Ahora, ¿cómo me quito este menos de encima que tiene la x acá? Claro, la paso al otro lado nada más. X igual a menos 4. Entonces, he encontrado tanto el valor de x como el valor de y. Escribo eso como una solución, ¿verdad? Solución dado por x vale menos 4 y y vale menos 7. Que es justamente lo que encontramos acá, ¿verdad? Cuando lo hicimos por otro método. Muy bien. Vamos ahora a resolver el mismo sistema, nada más que con la calculadora. Entonces voy a limpiar un poco acá la pizarra. Ok. Entonces, lo que tenemos que hacer para resolver esto con la calculadora es acomodar este sistema. ¿Cómo lo acomodamos? Tenemos que acomodarlo de la forma número por x más número por y igual a número. Número por x más número por y más número. Entonces veamos la primera ecuación. Yo me doy cuenta que la primera ecuación ya está lista. ¿Por qué? Porque tenemos número por x, fíjese, pues tenemos un menos 1 por x más número por y, o sea 2 por y más igual al numerito. O sea, la primera ecuación está lista, pero la segunda no. En la segunda nada más tengo un número por y, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí es un 1 por y. Pero eso lo soluciono muy fácil. ¿Por qué? Porque tomo este 3x que está positivo y lo voy a pasar al otro lado negativo. O sea, lo que yo voy a hacer es esto, fíjese. La primera ecuación está lista. Menos 1x, ¿verdad? Más 2y igual a menos 10. En la segunda, lo que hago es que acomodo el 3 que estaba en la parte derecha, lo paso negativo, o sea, menos 3. Menos 3x, el más y, ¿verdad? Porque el y está positivo. Y el 5 se mantiene. Fíjese que ahí lo que hice fue acomodar este sistema, acomodarlo para que se me parezca a este sistema de aquí. O sea, número por x más número por y igual a número. Una vez que tengo esto, me lo traigo aquí a la calculadora en el modo 5.1 y voy ingresando los dígitos. Entonces, en este caso el a
el a es este, ¿verdad? Que es un menos 1. Entonces lo escribo menos 1 igual, luego el 2, luego el menos 10, igual, el menos 3, el 1, recuerde que del frente del y hay un 1, finalmente el 5, revisamos que todo esté correcto, menos 1, 2 menos 10, menos 3, 1 y 5, apretamos la tecla igual, fíjese que me da el valor x igual 4 y y igual menos 7. Entonces retrocedemos, menos 4 en x, menos 7 en y. Entonces x igual menos 4, y igual menos 7. Conjunto de solución, el mismo que obtuvimos con todos los otros dos métodos que le aplicamos.